Entonces, hoy día el tema que Dios nos ha puesto cómo vencer la tentación. ¿Cómo usted cree que vencemos la tentación? Por medio de la oración, ¿sí? Porque somos tentados, todos somos tentados. La diferencia del cristiano que realmente teme a Dios es que no accede a la tentación. Esa es la diferencia de nosotros, que ya no somos presa fácil del enemigo cuando pone tentación, sino es que imitamos a nuestro Señor Jesucristo, que fue tentado en todo, pero Él no accedió a la tentación. Él no cometió pecado. Y nosotros tenemos que andar como Él andaba. Tenemos que imitarle a nuestro Señor Jesucristo. Es duro, pero tenemos que hacerlo. ¿Para qué? Para alcanzar una salvación tan grande que nos ha dado por su sangre poderosa. No le echemos de menos por una tentación que pueda llegar y podemos acceder allá. No accedamos a la tentación, ni por mucho, porque nosotros podemos ser tentados en el ánimo de la carne, porque sabemos que nosotros, esta carne, pero hablando de esta carne, no la carne que estemos viendo aquí, sino la carne realmente de la carne de la concupiscencia del pecado, ¿sí? ¿Sí? Entonces nosotros ya no somos vencidos de qué, de decir mentira. Ya no accedemos a la mentira así de fácil. Ya no accedemos a qué, a hacer enojones, a enojarnos con facilidad. Ya no nos accedemos nosotros. ¿Por qué? Porque ya Dios nos ha dado su palabra y por el poder de la palabra guardamos su palabra y ya no accedemos a la tentación. Muchas veces, a veces alguien nos lanza piedra, nos quiere hacer daño, pero ya no accedemos, sino dice, perdona a tu enemigo, ora por él, wow, bendice al que te maldice. Antes era fácil, en la carne y cuando estábamos en el mundo, que ya Dios nos libró por su sangre poderosa, mi Señor Jesucristo, que era fácil, me decían uno y yo contestaba 10, me decían 10, yo contestaba 20. En cambio, ahora como somos comprados con sangre preciosa, ya no lo hacemos, porque tenemos temor santo a Dios, guardamos su palabra y ya no queremos ser presa fácil del enemigo y guardamos la palabra de Dios, ¿sí? De que ya no seamos vencidos de lo malo, sino venzamos el bien con el mal, ¿sí? Amén. Cuando alguien nos hace algo, hagámosle un bien, ¿sí? No accedamos a la tentación. Muchas veces la gente accede a la tentación cuando no tiene recursos, no tiene dinero. Y dice, no, ven, por aquí hay un negocio que es medio turbio. Usted sabe que es turbio. Y si usted sabe que es turbio, no acceda. No acceda. No acceda a la tentación, porque Dios es proveedor. Recuerde la palabra de Dios siempre. Memorice la palabra de Dios. Amén. Vamos a la palabra de Dios el día de hoy. Vamos a Lucas 4. Lucas 4. Mi Señor Jesucristo fue tentado en todo, pero Él no pecó en nada. Él no pecó en nada, porque Él fue tentado en todo, pero Él no pecó. Amén. Tenemos que ser imitadores de nuestro Señor Jesucristo, andar como Él anduvo. Amén. Y dice la palabra de Dios, la leemos en nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, purificación de nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Dice, Jesús lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Mire que estaba tan lleno del Espíritu Santo y enseguida vino, ¿qué cosa? La tentación. Dice en el versículo 2, por 40 días y era tentado por quién. Hay una tentación que es por el diablo, hay otra tentación que es por el mundo y hay otra tentación que es por la carne, ¿sí? Por nuestra manera pasada de vivir, que nos recuerda muchas veces que queremos volver al pecado antiguo, pero ya Dios dijo no, porque en Cristo somos nuevas criaturas. Nuevas criaturas somos en Cristo Jesús. Las cosas viejas, el mundo, la carne y los deseos mundanos quedaron atrás. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Así que ya no accedemos a la tentación. Ya no accedemos a la tentación porque la tentación en sí trae pecado. Eva fue tentada, pero ella accedió a la tentación. Ella accedió por dejar de escuchar, ella accedió, ella solo escuchó. El enemigo solo le puso la voz. De ahí uno decide si lo toma o lo deja, se aparta o se aleja. José también fue tentado por la mujer de Potifar. ¿Qué pasó? Ella quería que prácticamente quería de él, pero ¿qué pasa? Él no, él prefirió que lo matasen si es posible, porque ella después dijo mentiras, pero no acceder a qué, no acceder al pecado. Del pecado, él huyó del pecado. Amén. Porque tenemos que tener temor santo de Dios. Recuerda la palabra siempre cuando veas una tentación.
Usted por acceder a la tentación. Recordemos siempre la poderosa palabra de Dios. Y dice aquí en el versículo 2, por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Aquí vemos que hay pecado de la carne, ¿no? Porque tenía hambre. Pero ¿qué dijo aquí? Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan. Jesús le respondió, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. ¿Cómo? De toda palabra de Dios, sino que recuerda la palabra de Dios, porque Dios es el pan vivo. Si tenemos hambre, busquemos y recordemos la palabra. ¿Con qué se defendió en la tentación mi Señor Jesucristo? Solamente por el poder de la palabra. Usted, yo, cuando veamos que la tentación está llegando, porque vamos a ser tentados, ¿usted qué recuerda? Recordemos la poderosa palabra de Dios para podernos defender el día de la tentación y no acceder a ella, no acceder al pecado. Y entonces mi Señor Jesucristo le respondió, escrito está. En todas las 4 veces que mi Señor le dijo, escrito está, significa la palabra de Dios dice esto. Yo no voy a ser tentado por ti. Yo no me voy a acceder a la tentación por ti. Fue tentado, pero no accedió a la tentación. Y luego vamos para adelantar un poco en el versículo 8 dice aquí, y le dijo el diablo a ti, perdón, en el versículo 6, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiera la doy. Eso era verdad. Porque por Adán perdimos ¿qué cosa? Perdimos ¿qué cosa? La salvación, la entrada al reino de los cielos, ¿no? Y es verdad, pero por Jesús, por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario fue ganada todo. Jesucristo venció todo mal. Todo lo venció, toda potestad la recibió. Fue ganada por el enemigo, por Adán, por el pecado que entró en un hombre, pero fue ganada por Dios, que él no cometió pecado y fue vencedor en la cruz del Calvario para darnos salvación y vida eterna. Y en él hay la muerte y la vida está solamente en el poder de Dios. Tiene toda potestad, la tiene Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces dijo, si te postraras, en el versículo 7, y me adoraras, todos serán tuyos. Y dijo Jesús, mi Señor Jesucristo le respondió, Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿A quién tenemos que adorar nosotros? Es a nuestro Señor, a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, a Él. Así que por mucha tentación que usted venga, adora, idolatra tal cosa, usted no idolatre. No se postre delante de ninguna imagen. No se postre delante de ninguna persona, porque el único que necesita adoración es Cristo Jesús. Amén. A Él adoramos. Él no es imagen. Él es un Dios vivo, porque Él murió y resucitó y vive por los siglos de los siglos. Amén. Y dice aquí en el versículo 10, en el versículo 12, perdón, de una vez vamos acá abajo. Dice en el versículo 11, dice en el versículo 11, dice, respondiendo, dice Jesús le dicho, dice, y respondiendo Jesús le dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Sí? Por mucho que nosotros somos cristianos, podemos ir a cualquier lugar, pero ojo, vamos con la presencia y la bendición de Dios, pidiendo dirección al Espíritu Santo si nos manda. Si no nos manda, nosotros no vamos a ningún lugar. Mire que a Pablo en el libro de los Hechos dice en el capítulo 16 que Pablo oró al Espíritu Santo para ir a Frigia y se le fue prohibido por el Espíritu Santo. Así que él no dijo, no, es que yo me voy. Igual así el Espíritu, usted no tiente a Dios. Usted no tiente a Dios. Usted ore a Dios, pida dirección a Dios de todo lo que va a hacer. Y si Dios le dice, hágalo, usted hágalo. No tiente a Dios, no sea vencido por la tentación. ¿Iba a hacer algo malo Pablo? No. ¿Iba ¿qué? A llevar la palabra, pero no era el tiempo de Pablo. Es el tiempo de Dios cuando tenemos que llevar la poderosa palabra de Dios. Es en su tiempo. Así que Pablo no accedió a la tentación de ir y decir, bueno, igual voy a llevar la palabra, porque esa es la excusa, ¿no? Es la excusa de que puede meter el enemigo en su mente. Igual vamos a llevar la palabra, pero no importa. No es así, sí importa, sí importa. Está en Hechos 16:6, ¿sí? Sí importa de que usted obedezca a Dios o acceda a la tentación. Dice, no tentarás al Señor tu Dios.
Así que si usted es cristiano, diga, no, yo justo a una persona que ha sido librada del alcohol, de las drogas, y dice, voy a dar la palabra ya. Dios no lo ha mandado. Si usted no ha pedido a Dios y no lo ha mandado, usted no vaya, porque va a ser presa fácil de volver a caer a ese camino donde usted ya Dios lo sacó. Así que no accedamos a la tentación. No accedamos a la tentación. Si alguien quiere regalarte, coimarte en el trabajo y sabes que eso no es lícito, usted no lo haga. Y justo va a haber personas que le van a hacer como justo cuando usted, ¿qué cosa? Usted necesite, ¿qué cosa? Dinero. Cuando usted necesite dinero, mira, ve, aquí hay algo que, ve, está barato, está para, mira, y usted dice, pero necesito justo dinero y me está saliendo esta, porque así lo va a poner el enemigo, lo va a poner suave, lo va a poner, pero usted no acceda, ni usted ni yo, no accedamos a la tentación. No accedamos a la tentación. Mi Señor Jesucristo no accedió a la tentación. Primera de Corintios 10, versículo 12, dice, del 12 al 14 vamos a leer. Primera de Corintios 10, del 12 al 14. Amén. Así que todos vamos a ser tentados, sí, pero de nosotros depende si cogemos la tentación, accedemos a la tentación, que significa pecado, o la dejamos a un lado, ¿sí? Entonces dice en 1 Corintios 10, versículos 12 al 14, dice, así que el que piensa estar firme, mire que mire que no caiga, dice, amén. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, dice. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. ¿Cuál tentación hay? Hay la tentación humana, que es la tentación del mundo, ¿sí? Y dice, pero fiel es Dios. ¿Quién es fiel? Solamente Dios dice que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también, ¿qué cosa? Dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Huid de la idolatría. Significa que Dios no va a permitir de que nos puedan tentar más cuando usted está en oración. Por eso también dice en Mateo 26, 41, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Qué nos dice? Velad y orad. Cuando usted se sienta tentado, usted vele y ore antes de que llegue la tentación, no después. Y si, bueno, ya está en la tentación, ore más fuerte para que no acceda al pecado. Usted accede a la tentación, accede al pecado. Y usted, ¿qué cosa? Usted es piedra de tropiezo para las demás personas muchas veces. Amén. Entonces, ¿qué dice? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto. Aquí hay otra tentación. ¿De qué? De la carne. La carne es débil. Ya Dios nos liberó de esta carne porque el pecado de la carne trae muerte. Amén. Usted antes era fácil para mentir, ahora ya no, porque todo el que miente es hijo del diablo, lo dice la palabra en Juan 8, ¿sí? Usted ya no accede a la mentira. Ay, no, usted ya no es cómplice del pecado de otra persona tampoco. Ay, pero ñaño, ay, pero ñaña, ay, pero hermanita, ¿sabe qué? Es que hagamos solo este chiquitito, nadie se va a dar cuenta. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. En lo que el hombre cosechare, eso es lo que va a sembrar, ¿sí? Así que velemos. Primer punto, velemos, lloremos para no acceder a qué cosa? A la tentación. De que vamos a ser tentados, claro, si mi Señor Jesucristo fue tentado, vamos a ser tentados, porque aún estamos en este mundo. Y aquí ronda también el enemigo. El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero él busca su presa fácil. ¿A quiénes? A los que no oran. Cuando usted ora y vela y recuerda y guarda la palabra de Dios y obedece y teme a Dios y se aleja del pecado, no le va a ser fácil el enemigo tentarlo a usted. No le va a ser fácil de que usted acceda al pecado. Amén. Y dice aquí la palabra de Dios, dice en 1 Corintios 10, 23, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Así que si usted está viendo un programa, usted está tentado a ver un programa, usted se sienta, ay, no, es que aquí está viendo mi prima está viendo y yo por no decirle nada, oiga, usted es hijo de Dios, aléjese de ahí. Todo le es lícito, pero no todo le conviene. Si usted está en un lugar donde están sirviendo alcohol, oiga,
Aléjese de ese lugar. Recuerda el Salmo 1. No se sienten sillas de escarnecedores, dice la palabra de Dios. Aléjese de ese lugar. No sea que de poco en poco usted acceda a la tentación por estar en ese lugar. Pongan una música de mundo y el cuerpo comienza a moverse. El cuerpo, y usted está tentado ¿a qué? A moverse, ¿sí? Y a recordar su vieja naturaleza, donde ya Dios lo sacó, donde ya Dios le limpió, ¿sí? Entonces, ¿qué dice? No accedamos a la tentación. Pidamos al Espíritu Santo que nos guíe para no ser tentados. Señor, aleje toda tentación. Como decía la palabra, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Sí? El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, porque muchas veces somos tentados en lo que hemos sido débil en nuestra manera de vivir anteriormente. Si a usted le gustaba la música, ahí es donde el enemigo le va a atacar, lo va a poner. Si a usted le gustaba mentir, ahí. Si usted era irado, enojado, enojón, usted gritaba por todo, usted se airaba, a usted le gustaba discutir, ahí es donde lo va a tocar, ¿sí? Si a usted le gustaba coger lo ajeno, ahí es donde lo va a coger. Le va a poner cosas bonitas. Si usted, Dios lo sacó de ciertos lugares, y ahí es donde le va a poner que mire ciertas cosas que no le gusta, ¿sí? Malos pensamientos. Le va a poner malos pensamientos. Le va a ir que usted, entonces usted ya dice, no, Señor. ¿Qué dice? Vele y llore. Vele y llore, pídale al Espíritu Santo de Dios que le guíe para no entrar en tentación. Recuerda y memoricemos la palabra de Dios, porque mire, el que esté firme, mire que no caiga. El que esté firme, mire que no caiga, dice la palabra de Dios. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, ¿sí? Significa de la vieja antepasada vida que teníamos. El enemigo va a querer recordar el pasado de nosotros, pero nosotros decimos no. Cautive, Señor, mi pensamiento con su palabra, Señor, porque ya no quiero acceder. Va a poner personas que le miren con indiferencia, que le tuerzan, que le y como usted era chispita para no guardárselas, ay, no me la voy a dejar. Después pido perdón a Dios. No acceda, no acceda, de verdad no acceda, porque como siempre digo, para pelear se necesitan dos. Pero usted es hijo de Dios, usted ya no acceda. Usted mírelo nomás o mírela y dígale, yo no voy a acceder a tu tentación. Yo no voy a acceder a tu tentación, aunque usted quiera por dentro decirle, pero Señor, guarda esta carne. Señor, y usted le ruega ahí que ve, Señor, no, que yo no voy a acceder, yo no voy a contestar. Así que usted ya no va a acceder a la tentación. Si usted está pasando por problemas económicos y le dan un trabajito que no es legal, y usted dice, pero igual vas a ganar plata, igual, míralo de esta manera nomás, usted no acceda a la tentación. Si usted tiene alguna necesidad, mejor dígale a Dios, ore a Dios, porque nuestro Padre Celestial, Él obrará. Él obrará. Él obrará. Dígale a Dios que nos dé un corazón nuevo, que cambie este corazón de piedra. Si aún a usted accede a la tentación, digámosle, Señor, porque a veces hay cosas que todavía el hombre no puede dominar, aún siendo cristiano. Aún accede a la tentación. Es muy enojón, es airado, rapidito y chispita para enojarse, ¿ya? O es también prácticamente ocioso. Discúlpeme también si accede a la tentación con el ocio. Ay, es que me da pereza. Ay, es que yo no puedo. Y todo le ve negativo. Todo le ve negativo. Usted no accede a la tentación. Dígale al Señor, o usted tiene un corazón tan duro que se le hace duro amar a las personas. Ay, no, es que me hizo daño. Yo no puedo amar a esa persona. Pero Dios dice, ama a tus enemigos. Ay, ay, ay. Que dice, ama a tus enemigos. No accedas a la tentación de odiar, sino de qué? De amar, de bendecir, de orar. Aquel que te hizo mal, ¿cómo que si me hizo mal yo le voy a estar pagando con bien? Págale con bien. Bendice a esa persona. Ora aquel, porque te maldice, ora. No, 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 es que yo algún rato que tenga la oportunidad también se la voy a lanzar. Ahí se la lanzo. Usted es comprado con precio de sangre preciosa por mi Señor Jesucristo. Usted ya no acceda al pecado. No es que somos tontos, no, que somos lavados con la sangre del Cristo, que es diferente, que ya no accedemos a la tentación, ya no somos presa fácil que el enemigo utilizaba en el tiempo de antes, nos utilizaba para andar solamente en discordia, en pecado, trayendo muerte, destrucción para nuestras vidas. Ya no somos iguales.
Ya somos lavados, limpiados y transformados, renovados por el preciosa sangre de nuestro Cordero. Ya no somos iguales. Ya nos accedemos al pecado. Allá, si él quiere pelear o ella quiere pelear, que pelee sola. Si ella quiere enojarse, que se enoje sola. Si él quiere enojarse, que se enoje sola. Pero conmigo no va a ceder. No va, yo ya no quiero retroceder a mi pasado. Soy nueva criatura en Cristo Jesús. Y dice en Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Si usted está sintiendo que es débil todavía y quiere acceder al pecado, a la tentación, usted pídale fortaleza a Dios. Pídale fortaleza, ¿sí? Fortaleciéndonos el Señor, que nos dé esa fuerza. Oiga, porque van a venir personas que le van a mirar mal, lo van a torcer, le van a querer, le van a decir malas cosas. ¿Para qué? Para que usted acceda a la tentación. Pero usted dice, no, Señor, deme fuerza, deme fortaleza, porque quisiera decirle, pero soy lavado, comprado con sangre preciosa. Yo cuido la salvación tan grande que usted me ha dado. Y dice en Efesios 6:11, dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del enemigo. ¿Qué es lo que nos manda Dios? A que nos fortalezcamos con él, pero velando y orando primero. El segundo punto dice, ¿qué dice? Fortaleceos y recobrar fuerzas con él, porque verdad, muchas veces queremos pagar con la misma moneda a la otra persona, pero usted ya no es así. Usted es comprado, es sí, recuerda en su cabeza que usted es comprado con sangre preciosa. Usted es hijo e hija de Dios. Usted ya no accede a la tentación, usted ya no accede al pecado, porque el enemigo quiere burlarse de usted, que retroceda a su vieja carne, que retroceda al mundo de donde usted ya fue sacado. Así quiere el enemigo tenerlo, ¿qué cosa? Luego que usted siga arrastrando el pecado y el pecado siga ahí, ¿sí? Pero el diablo no hace pecar, solo le dice, le susurra, pero usted es el que accede, usted es el que accede. Ojo, ay, no, es que yo, mija, miré esa mujer, ay, porque de verdad es que, ay, pero no, mija, yo no quería, pero el enemigo me la puso así que de frente, y yo por eso le quiñé el ojo y todo. Discúlpeme, usted podía salir corriendo de ahí huyendo como un José, oyendo, o la mujer dice, ay, no, mijo, es que esa música me trajo y yo me recordé y me tomé unos traguitos. Jejeje. Usted fue lavado y limpiado con sangre preciosa, no le eche la culpa al enemigo. Es de usted que depende. Pídale fortaleza a Dios. Pídale de su fuerza. Ay, es que yo recién estoy en los caminos de Dios y yo por ahí todavía ando. Oiga, yo conozco una hermana que la pusieron a prueba y ella no sabía. Mira cómo es el enemigo de destructor, de malo, de malo, de malo, porque él es malo en todo su aspecto es malo, pero es tonto también. Imagínense que yo me encuentro en el hospital, me encontré con una persona confesó a Cristo como Señor y Salvador, una hermana en fe, una hermana confesó a Cristo y vino una persona y me dice, hermana María, dice, si sabe que yo la puse a prueba, dice esta persona, para ver si había confesado a Cristo, dice, si realmente era cristiano o no. Yo le brindé un vasito de cerveza, dice, la invité a una reunión, dice, y no quiso ir, pero yo fui a su casa, mire, ¿qué es? Mire, yo oía solo la hazaña que el hombre tuvo. Y cogió y fue a la casa de ella y le dice, ya, pues como en el tiempo de antes, dice, saquemos una plus y nos tomamos un vasito. Oiga, ella le dijo, no, yo ya no, yo soy cristiana, yo ya no puedo acceder al pecado. Dice, y le brindé, le insistí, y no, ahora sí sé que realmente ella es cristiana, es hija de Dios, dijo así. Mire cómo el hombre, ella no sabía, yo después le conversé a ella lo que pasó. Sí sabe, hermana, que usted fue provocada a tentación, pero gloria a Dios que usted no accedió a la tentación. Gloria a Dios que usted no accedió a la tentación, porque le ha dicho, recién estoy empezando, ay, yo todavía como que recién estoy empezando, no sé mucho de la palabra, no hay problema. No, ella no accedió. Y miren lo que este varón, y este varón por ella quiso que escuchara la palabra de Dios. Hermana, yo quiero que usted vaya a darme la palabra, dice. ¿Solo por qué? Porque no accedió a la tentación. No fue piedra de tropiezo para este varón que fue utilizado por el mismo enemigo. ¿Para qué? Para que ella sea piedra de tropiezo también para él y para muchas personas y que ella caiga en pecado. Miren lo que es. Ella no accedió. Ella le dijo, no, yo ya soy cristiana. Yo ya no puedo tomar eso. Eso era mi tiempo de antes. Yo ya no. Y dice que le habló de la palabra de Dios.
Imagínense lo que es Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que pedirle fortaleza al Señor, porque no es de nuestra carne, no es de nuestro espíritu. El espíritu de la verdad quiere, pero la carne es débil muchas veces. Pero nos fortalecemos, hijo, hermanos, fortalezcámonos en Dios. Cuando usted es tentado, no acceda a la tentación, no acceda a la tentación, por muy fácil que se vea, por mucha situación difícil que esté viviendo y tenga mucha necesidad, no lo haga. Espere la provisión de Dios, que Dios está a la puerta dándole esa provisión. No acceda al pecado porque usted va a decir, no, es que va a incumplir la palabra de Dios. Usted no coja dinero de chulcro, porque eso dice la palabra de Dios que no le agrada. Usted tiene una necesidad, busque otra manera de buscarse el medio, pero no preste al chulcro. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que eso no le agrada. Eso no le agrada. Crea y confíe en las promesas y en las palabras de Dios. La mentira no es de Dios, no le agrada. Padre de toda mentira es el diablo. Ay, no, es que una mentirilla pequeña, usted ya es hija de Dios. Usted es hija del Padre de toda verdad. Ya no acceda a la mentira del enemigo. Ya no acceda a la mentira del enemigo, porque Dios es Padre de toda verdad. El enemigo es padre de toda mentira. Por muy pequeña que sea la mentira, es mentira. No acceda al pecado. No acceda a la tentación, hermano, hermana. Y dice aquí, en el versículo 11 decía, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del enemigo. Mira que dice en Ezequiel 36, versículo 26 y 27. Os daré un corazón nuevo. Cuando nosotros le confesamos a Él como Señor y Salvador, dice que somos, ¿qué cosa? Nuevas criaturas, las cosas viejas, lo terrenal, lo mundano, la maledicencia, el pecado, todo eso quedó atrás. Hermano, hermana, si alguna cosa, pídale a Dios que le dé fuerza, todavía está en su carne, todavía está en su mente. Diga en su corazón si hay odio, rencor, si hay maledicencia, si hay malos pensamientos, malas palabras, mentiras, de donde ya fornicación, adulterio, de donde ya Dios lo sacó, ya no. Fortalézcase con Dios. Pídale a Dios que le dé esa fuerza, esa fortaleza para seguir adelante y creer en el poder de su santa palabra para no acceder a la tentación. Y dice, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Ya Dios quitó ese corazón de piedra cuando le confesamos como Señor y Salvador. Él nos hizo nuevo, nuevas criaturas somos en Cristo Jesús. Las cosas viejas, el pecado ya pasó, lo dejamos atrás. Y dígale, si usted todavía quiere jalar algo por su carne, todavía, Señor, ya no quiero recordar mi pasado. Ya no quiero volver ahí. Deme fortaleza, deme fuerza, Señor. No permita que yo sea presa fácil de la tentación, que caiga en una mentira, Señor, que caiga en la mentira del diablo que quiera que yo acceda a la tentación, como el diablo le tentó a mi Señor Jesucristo. ¿Y qué le dijo mi Señor Jesucristo? Escrito está. Por eso necesitamos leer siempre la palabra poderosa de Dios. Siempre necesitamos leer la poderosa palabra de Dios para no acceder a la tentación. Porque si usted no sabe la palabra de Dios, ¿cómo va a saber lo que le agrada y no le agrada a Dios? ¿Cómo usted va a saber lo que le agrada y no le agrada a Dios? Si usted prácticamente está accediendo al pecado porque inconscientemente, porque usted no lee la palabra de Dios. Y dice aquí, os daré un corazón nuevo, dice, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vosotros, dice, y quitaré de vosotros, dice, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de ¿qué? Un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. El espíritu de Dios ya habita sobre nosotros. Somos un espíritu con Dios, una conexión ya con Él. Ya no tenemos que acceder al pecado. Y si usted todavía está débil, pídale fuerza a Dios, pídale fortaleza. Ahí donde todavía usted siente esa debilidad, de que usted todavía dice, es que yo no me pueden hacer una porque yo hago 10. A mí no me pueden decir una porque yo soy foforito. No, 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 usted ya no es foforito. Usted es hija de Dios, usted es hijo de Dios. Usted es lavado y cambiado por la sangre preciosa. No acceda al pecado. Tiene un corazón nuevo. Ya tiene ese corazón de piedra, ya lo dejó. Dios ya lo transformó en corazón nuevo. ¿Sí?
Y dice aquí, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardes mis preceptos y lo pongáis por obra. Así que, ¿cómo tenemos que hacer para no acceder a la tentación? Poner por obra la palabra de Dios. Mi Señor Jesucristo, cuando fue tentado, ¿qué puso por obra? La palabra poderosa de Dios. Así que cuando usted se sienta tentado, usted recuerde la poderosa palabra de Dios y no acceda a la tentación. Vaya, vele y ore y dígale, Señor, no permitas que caiga en tentación. No lo permita, Señor, no lo permita, Padre, ¿sí? Y dice aquí, en Santiago 1:8 dice, y el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Cómo? Porque si usted accede a la tentación, ¿qué va a hacer? Es una persona de cuánto? De doble ánimo. Hoy sí, mañana, uy, me arrepiento, Señor, yo no lo quise hacer y sigue inmerso en el pecado, y sigue inmerso en el pecado, y sigue inmerso en el pecado. Significa que usted está burlándose ¿de qué? De la sangre poderosa de Dios. Pida perdón hoy día que está escuchando este mensaje, vaya y pida perdón y dígale a Dios que le llene de fortaleza y de fuerza para que no entre más en tentación. Y si usted lo ha hecho, si está escuchando este mensaje, si usted lo ha hecho, pídale perdón a Dios y arrepiéntase y comience a guardar la poderosa palabra de Dios para que no acceda a dónde, no acceda a la tentación, ¿sí? No acceda. Y dice en 1 Timoteo 6:8. 1 Timoteo 6:8, para ir terminando ya. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con todo. Ey, ey, ey. No accedamos a la tentación de qué? De la avaricia, de tener más, aunque no tenga ni cómo tenerlo, pero no importa, me endeudo, ¿por qué? Porque quiero tener más. Y después no sabe ni cómo pagar y tiene que ir a robar o tiene que, peor, correr para otro lado. ¿Por qué? Porque no sabe decir no a la tentación. Por mucho que me gusta, hay que arroparse hasta donde la cobija le avance. ¿Sí? Por eso dice, si tenemos un sustento y abrigo, estemos contentos con esto. No acceda a la tentación. Oiga, cuando hay rebaja o oferta, la gente se endeuda y después, ¿cómo pagamos? No importa que los hijos no coman, no importa que no comamos, o si no, después están que nos llaman a la puerta, están que llaman al teléfono, ¡ey, ey, ey! No, no, no. Conténtese con su sustento, conténtese con su abrigo. Si usted tiene algo, compre. Nadie dice que no, pero mire y no acceda a la tentación, porque también es otra forma de ser tentado. Y dice aquí, porque los que quieren enriquecerse, ¿qué pasa? Caen en tentación y en lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Así que si usted está firme, mire que no caiga, no acceda a la tentación. Vele y llore para que no acceda a la tentación. Pídale fortaleza y fuerza, porque a veces la vieja naturaleza, el mundo, la carne y sus deseos quieren volver de nuevo a donde ya Dios me lavó. En Cristo Jesús, recuerde siempre, somos nuevas criaturas. No acceda a la tentación, porque usted accedió a la tentación, accedió al pecado. ¿Sí? Recuerde y memorice la palabra de Dios. Sea imitador de nuestro Señor Jesucristo. Fue tentado, pero él no pecó. Él no pecó. Él se defendió ¿con qué? Con la poderosa palabra de Dios el día de la tentación. El día de la tentación. Y dice aquí, en el versículo 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Cuántos no secuestros no hay hoy en día por el dinero? ¿Mm? ¿Cuántas matanzas y extorsiones no estamos viviendo en nuestro país por el dinero? ¿Cuántos secuestros, cuántos negocios han cerrado por amor al dinero? No les importa, no les importa nada. ¿Por amor a quién? Al dinero. Por amor al dinero. Y dice, raíz de todo lo malo es el amor del dinero. No es que el dinero sea malo, pero hay que saberlo usarlo. Hay que arroparse hasta donde la cobija le avance. Si usted no tiene, no se endeude. Si usted no tiene, viva para sustento diario. Si usted tiene sustento, confórmese con ello. No adquiera más de lo que usted no puede dar, de lo que usted no puede. Y no busque más de allá, porque a Dios no le agrada a ello. Amor de todos los males dice que es el dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe, dice. Algunos por la fe no le importan las almas, sino es que le importa qué cosa, solamente el dinero, la codicia del dinero.
No le importan las almas a muchas personas, sino qué cosa, la codicia del dinero. Y fueron traspasados de muchos dolores. Y dice en el versículo 11 de 1 Timoteo 6:11, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, sigue la piedad, sigue la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre, dice. Pelea la buena batalla de la fe. En el versículo 12 dice, echa mano de la vida eterna, dice, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Como dice, que peleemos la buena batalla de fe, porque ya nosotros hemos confesado a Cristo en arrepentimiento y conversión genuina y hemos sido lavados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hemos confesado a Cristo, somos nueva criatura en Cristo Jesús y ya no accedemos al pecado. Vele y llore, vele y llora. Pídale, dice el Espíritu Santo de Dios, que le guíe para no retroceder. Pídale al Espíritu Santo que le dé fuerza, fortaleza para no acceder al pecado, para no acceder a la tentación. Pídele al Señor, al Espíritu Santo, que le recuerde la poderosa palabra de Dios cuando usted esté entrando, cuando usted sea tentado. Cuando usted ve una tentación, pídale al Espíritu Santo que le recuerde la palabra de Dios. ¿Sí? Cuando usted esté queriendo ser tentado, pídale a Dios que le muestre la manera de amar más. ¿Para qué? Para no caer, acceder al pecado, al rencor, para no acceder al odio, para no acceder a la ira, al coraje. ¿Sí? Pídale a Dios, pidámosle a Dios, pídale a Dios que le muestre quién necesita su perdón. Aprenda a perdonar más, aprenda a amar más. Como decía el versículo 12, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. No perdamos nuestro galardón. No perdamos nuestra corona de vida eterna. No la perdamos. No la perdamos. Echemos manos de la vida eterna a la cual hemos sido llamados. Cuando hicimos qué? Cuando lo hemos confesado a Cristo como Señor y Salvador. No accedamos a la tentación porque muchas personas vendrán aquí o muchas cosas vendrán, nos pondrán de frente. ¿Para qué? Para que accedamos a la tentación. Pero recordemos siempre la poderosa palabra de Dios. Mi Señor Jesucristo solo se defendió ¿con qué? Con la poderosa palabra de Dios. Te animo a que ores. Te animo a que leas la palabra. Te animo a que pidas fuerza y fortaleza para que no seas débil en el tiempo de la tentación, porque todos los días casi tenemos tentación, por no decir que todos los días somos tentados, ya sea por A, B o C, por los hijos, por el hogar, por el trabajo, por los estudios, por la economía, por nuestro país. Somos tentados a decir cosas feas, a acceder cosas malas, a mentir y a hacer cosas que ya a Dios ya no le agrada. Así que peleemos la buena batalla de la fe. Echemos mano de la vida eterna, ¿sí? A la cual hemos sido llamados, porque ya lo hemos confesado a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Así que recordemos cómo se defendió mi Señor Jesucristo, solo con la poderosa palabra de Dios. Él no accedió a la palabra, no accedió a la tentación por la poderosa palabra de Dios. Él nos enseñó cómo ser librados de toda tentación. Pero ¿con qué? Con la poderosa palabra de Dios. Orando. Dice que él venía de qué? Venía de orar. Él venía de orar 40 días y de ayunar. Así que te invito, hermana y hermana, ora, ayuna, lee la palabra, obedece la poderosa palabra de Dios. Memoriza la palabra de Dios, que cuando te veas en tentación, solo con la palabra de Dios nos defendamos. Amén, amén y amén y amén.